En esta oportunidad traigo el análisis de toberas mediante la técnica del análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales. He dividido este estudio en dos partes, debido a la complejidad que éste representa. Bien, comencemos. Tobera se define como un dispositivo que permite acelerar, o sea, aumentar la velocidad del flujo mediante la variación de la sección de tránsito del fluido. Mientras que un difusor, su contraparte, es un dispositivo que permite desacelerar la velocidad del flujo variando la sección de paso del mismo. Nosotros estamos familiarizados con las toberas, con el efecto que estas tienen con situaciones de la vida cotidiana. Cuando disminuimos la sección de una tubería que conduce agua, notamos que la velocidad del fluido aumenta considerablemente y nos damos cuenta que a medida que estrechamos la sección de la tubería, aumenta la velocidad. Eso se cumple, ese razonamiento es bastante útil, bastante intuitivo en caso de flujos incompresibles. Pero al ser trasladado a flujos compresibles ya no es tan evidente, ya que la variación de las propiedades termodinámicas juega un papel importante. Bien, vemos que las toberas son bastante utilizadas en la industria. Aquí en la imagen podemos ver una de las aplicaciones típicas, ¿no? La tobera se utiliza, por ejemplo, en la salida de los gases calientes del motor de combustión de un cohete. Puede ser un transbordador espacial también, ¿no? Recordemos que lo que se busca en el caso de los cohetes o cualquier vehículo a reacción, que no puede ser un avión a reacción como un avión de guerra, es aumentar o maximizar la velocidad de vuelo del equipo, del móvil, ¿no? Para ello se busca calentar gases mediante combustión y expulsarlos a la mayor velocidad posible. Por eso utilizamos una tobera. Bien. Hay un fenómeno importante cuando hablamos de toberas. Toberas que funcionan con flujos compresibles como el aire, que es el bloqueo sónico. El bloqueo sónico es un fenómeno que se produce en conductos donde la velocidad es igual o superior a la velocidad del sonido en una determinada sección. Recordemos que la velocidad del sonido se define como la velocidad a la cual se propaga una perturbación de alguna de las propiedades termodinámicas térmicas del flujo a través del mismo. Esta variación de las propiedades térmicas puede ser de la temperatura, de la densidad, de la presión, de la energía interna, entalpía, entropía, etc. Muy bien. ¿Por qué es importante este fenómeno? Porque cuando un flujo alcanza cuando la velocidad del flujo alcanza la velocidad del sonido, es decir, cuando alcanza Mach 1, indica que la velocidad propia del fluido alcanza la velocidad a la cual se propagan las ondas, o dicho de otro modo, la velocidad a la cual se propaga la información a través del mismo. Normalmente cuando un flujo alcanza esta situación, el flujo deja de avanzar a través del conducto, se detiene, por eso se le llama bloqueo. Esta situación también se le denomina flujo ahogado. En teoría, la velocidad a la cual se comprime el gas en ese punto iguala a la velocidad inercial del mismo. En pocas palabras, su velocidad de retroceso y su velocidad de avance, la velocidad de retroceso debido a la variación de la densidad igual a la velocidad inercial de las moléculas del mismo a través de la tobera, lo que origina que las moléculas del gas no se muevan de una sección, y lo que se conoce finalmente como el bloqueo sónico. Recuerden eso siempre, ¿no? Se da generalmente cuando el match es igual a 1. ¿No? Vamos a ver que hay algunos casos en los cuales no llega a bloquearse sónicamente la tobera. Bien. Vamos a analizar el comportamiento
del flujo de un gas a través de la tobera, y para ello vamos a hacer un análisis integral, para lo cual vamos a usar una serie de suposiciones para simplificar de alguna manera el modelo matemático que vamos a emplear. ¿Qué suposiciones son estas? Bueno, la primera es que el flujo va a ser estable a través de la tobera. Recuerden que la condición de estabilidad implica que las propiedades del flujo o el estado del flujo en un punto determinado no varía con el tiempo. Recordemos que un estado termodinámico se define como el conjunto de propiedades que tiene la materia en un determinado instante y en un determinado punto. Y si no varía en el tiempo se le llama estable. También se le llama estacionario, ¿no? Lo mismo. La siguiente suposición que vamos a emplear es que el flujo es irrotacional y no viscoso. Recordemos que la condición de no viscosidad también implica la de irrotacionalidad. En pocas palabras, que las diferentes eh, moléculas o partes que componen el fluido no giran, solamente se trasladan a través del mismo. Pero vamos a suponer de que los efectos viscosos, todos ellos se concentran únicamente en la capa límite, lo que va a generar un efecto de rugosidad, bueno, y debido a la rugosidad se va a comenzar a frenar, ¿no? Cerca en la capa límite. Muy bien, también vamos a asumir de que el gas empleado es un gas ideal. Recuerden que un gas ideal es todo aquel que se comporta de acuerdo a los parámetros o suposiciones de la teoría cinética de los gases. Es decir, que las moléculas del gas se comportan, o las moléculas del gas interactúan solamente entre ellas a través de los impactos elásticos, y también de impactos elásticos con el recipiente que las contiene. En pocas palabras, no existe atracción electromagnética o una fuerza electromagnética entre ellas, ¿no? No puede existir. Para recordar, ¿no? Los gases ideales, normalmente los flujos, o los gases inertes o de baja electronegatividad se comportan como gases ideales. Es el caso del dióxido de carbono, de los gases nobles, ¿no? También los gases diatómicos, ¿no? Los gases no son gases inertes, no se combinan fácilmente con otras moléculas. También se comportan bien como gases ideales aquellos que están a grandes temperaturas, bajas presiones o grandes volúmenes específicos. Muy bien. También vamos a suponer de que el flujo es uniforme para una sección determinada. Recordemos que la uniformidad es un caso análogo al de la estabilidad. Mientras que la estabilidad se relaciona con la igualdad en el tiempo, la uniformidad se relaciona con la igualdad en la posición. ¿Eso qué significa? Que para un instante determinado, en una sección determinada, el estado del flujo tiene que ser el mismo. Las propiedades del flujo tienen que ser lo mismo. Por ejemplo, la entrada de la tobera, en cualquier punto de la sección de entrada, siempre tengo que tener la misma temperatura, y la misma presión, y la misma densidad, etc. De ahí vamos a suponer de que el diámetro de la tobera tiene una variación unidimensional. ¿Eso qué significa? Que únicamente varía de acuerdo a su coordenada axial. Se podría ver matemáticamente como un cilindro, ¿no? Un tipo de cilindro de la tobera. Bien. Y ese diámetro, esa relación para el diámetro de la tobera va a ser dada por f de x. Bien. Vamos a comenzar el análisis. Lo primero que vamos a emplear va a ser la ecuación de continuidad, que no es nada más ni nada menos que la ecuación de conservación de la masa. Recordemos que todas las fórmulas de conservación en el análisis integral se desprenden de una ecuación general, que es la ecuación de transporte de Reynolds, que puede ser empleada para hacer un balance de materia, de energía, de entropía, inclusive de dinero, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos la fórmula integral de la conservación de la masa. 0 es igual a la derivada respecto del tiempo de la triple integral de la densidad por el diferencial de volumen, eso evaluado en el volumen de control, más la integral de superficie de la densidad del producto interno de la velocidad con la dirección normal del área. Muy bien.
Ahora, esta ecuación en general va a ser simplificada debido a las suposiciones que estamos haciendo, ¿no? La estabilidad, por ejemplo, implica que no hay variación en el tiempo, por lo tanto la derivada temporal se elimina. Y también la uniformidad, que nos dice que la velocidad es la misma por una sección determinada, ayuda a que la integral de superficie se convierta únicamente en una sumatoria de productos de velocidades por áreas. Aquí lo tenemos. Esa integral de superficie se comporta finalmente como la resta de dos sumatorias. La sumatoria de la densidad de salida por el producto interno de la velocidad por el área menos la densidad de entrada por el producto interno de la velocidad de entrada por el área. Igual a 0. Muy bien. Como estamos hablando o estamos aplicando esta ecuación en una pequeña sección de nuestra tobera, concluimos de que esa diferencia de sumatoria se comporta finalmente como un diferencial. ¿Como un diferencial de qué propiedad? Pues de la densidad de la velocidad y del área. Y por la condición de conservación de la masa, esa variación de la multiplicación de las tres propiedades tiene que ser una constante. Y la de diferenciar una constante es finalmente 0. Ahora, recordemos que como estamos hablando de un flujo compresible, las propiedades densidad, velocidad y área van a variar constantemente. En flujos incompresibles asumimos que la densidad es una constante, pero ahora en flujo compresible no podemos asumir eso. Entonces tenemos que desarrollar ese diferencial mediante la regla de producto. Y hay que aplicar dos veces la regla de producto para finalmente conseguir la forma deseada de esa ecuación. Haciendo un poco de álgebra y dividiendo toda nuestra expresión diferencial entre densidad, área, velocidad, llegamos a esa suma de tres diferenciales. Y es nuestra primera ecuación diferencial del análisis. Esta relaciona el área, la densidad y la velocidad para cualquier sección de nuestro fluido. Muy bien, la segunda ecuación en ser reducida va a ser la ecuación que se desprende del principio de conservación de la energía, o el primer principio de la termodinámica. Recordemos de que este principio establece de que la energía no puede generarse espontáneamente de la nada y tampoco ser destruida al interior de un volumen de control. Es cierto que la energía puede variar, pero solamente va a variar por efecto de una transferencia de energía. Y recordemos que las únicas formas de transferir la energía es a través de los mecanismos de calor y de trabajo. El calor es una forma desorganizada de transferir energía y el trabajo es una forma organizada de transferir la misma. Bien, entonces aquí en la imagen inferior tengo la tobera y he marcado de color azul una sección de la misma. Ese es mi volumen de control. A ese volumen de control está entrando el flujo con ciertas características y sale con otras características. Básicamente voy a analizar la temperatura y la velocidad. La temperatura que se relaciona con la energía térmica del flujo, traducido en entalpía, y la velocidad que se va a traducir en la energía cinética del flujo. Muy bien, entonces aplicamos el balance de energía. Recordemos, flujo de trabajo a través de la superficie de control más la potencia mecánica a través de la misma va a ser igual a la variación de energía acumulada interior más el flujo de energía a través de las fronteras de volumen, a través de la superficie de control. Matemáticamente se define así. Calor más trabajo es igual a derivada respecto del tiempo de la triple integral de la densidad por la energía específica. Recordemos que la energía específica es la suma de la energía interna U, la energía cinética V cuadrado sobre 2 y la energía potencial gravitatoria G por Z. Más la integral de superficie de la densidad por la entalpía más la velocidad al cuadrado sobre 2 que representa la energía cinética más la energía potencial específica. Todo eso multiplicado por el flujo, ¿no? El flujo, recuerden que está dado por el producto interno de la velocidad con el vector normal del diferencial de área, tanto a la entrada como a la salida. Entonces, por las mismas consideraciones que empleamos en el principio de conservación de la materia, la derivada temporal se va a eliminar y la derivada en la superficie se va a convertir en una sumatoria por la condición de uniformidad. Al mismo tiempo estamos suponiendo que el flujo es adiabático, por lo tanto no hay transferencia de calor neta y tampoco hay trabajo. No hay ni trabajo de expansión por cambio
del tamaño de la frontera, ni trabajo en el eje ni trabajo eléctrico. Entonces llegamos finalmente a esta expresión. La integral de superficie se comporta finalmente como una resta de dos sumatorias, tanto a la salida como a la entrada. Ahora, como estábamos trabajando con gases, podemos despreciar la variación de la energía potencial gravitatoria. En buena cuenta porque el z, la coordenada z no varía de forma apreciable, cosa que así va a suceder con la velocidad. Bien, ahora como estoy hablando de cantidades diferenciales, llego a esta expresión. A la salida he colocado h más delta de h, más diferencial de h, y también la energía cinética de la salida, ¿no? Que sería v cuadrado sobre 2 más un diferencial de la misma cantidad. M punto, recuerden que representa el flujo másico, ¿no? Que sería el producto de la densidad, de la velocidad, de la normal y del área. Entonces, haciendo la resta, llego a esta expresión. 0 es igual a diferencial de entalpía más el diferencial de v cuadrado sobre 2. Ahora, recordemos que estamos trabajando con un gas ideal. Para un gas ideal, recuerden que la entalpía es únicamente función de la temperatura. Y claro, y podemos asumir el modelo de aire frío estándar, ¿no? En el cual la entalpía es el producto de una constante, que es el calor específico a presión constante, por la variación de temperatura. Se puede asumir ese modelo, ¿sí? Si las variaciones de temperatura no son muy elevadas, ¿no? De lo contrario, habría que trabajar con tablas de entalpía. Tablas de entalpía para aire. Aire o para el gas que estemos trabajando, ¿no? Muy bien. Entonces, paso a restar el término de la temperatura y llego finalmente a la segunda ecuación diferencial. Esta relación es muy importante, relaciona temperatura con velocidad de una sección. Siguiente. Ahora voy a emplear la tercera ecuación, que va a ser la conservación de cantidad de movimiento lineal. Es la tercera ecuación de conservación. Recordemos que esta nos dice de que la cantidad de movimiento de un sistema, recordemos que un sistema es un conjunto de cuerpos o de objetos que comparten características en común. Entonces, para un sistema, su cantidad de movimiento siempre tiene que conservarse, siempre tiene que ser la misma, a no ser que reciba el impulso de una fuerza o el impulso de un cuerpo externo al sistema. Si existe un cuerpo externo al sistema que ejerza fuerza sobre el sistema, recién podría cambiar su cantidad de movimiento. De lo contrario, no, se mantiene constante. Muy bien, es otra forma de expresar la segunda ley de Newton, ¿no? Muy bien. Correcto. Entonces igual, tomo un volumen de control que va a ser una pequeña lámina al interior de la tobera, una pequeña sección que está marcada de color azul. La tobera, recuerden que está marcada de color rojo. Ahora hago el diagrama de cuerpo libre y establezco todas las fuerzas que actúan sobre ese pequeño volumen de control. Entonces, sobre este pequeño volumen de control voy a tener, primero que nada, las fuerzas de presión, actuando tanto a la entrada como a la salida. A la entrada tengo la fuerza debido a la presión de entrada, que sería presión por área, y a la salida la fuerza sería presión más diferencial de presión por área más diferencial de área. ¿Sí? Porque recordemos que presión y área varían a través del volumen de control. Ahora, no solamente tengo esas fuerzas, también tengo la fuerza propia del peso. El peso justamente de ese pequeño diferencial de flujo, que sería el diferencial de W. Al mismo tiempo tengo la fuerza de presión estática, que actúa en el contorno del volumen. Está dado por P y actúa de forma ortogonal a la tobera. Recuerden que esa fuerza representa la intensidad con la cual la tobera está apretando al flujo. Y la otra fuerza va a ser la debida al esfuerzo de corte, tau. Esa fuerza va a surgir debido a la fricción. En teoría, si no hubiera fricción entre la tobera y el volumen de control, no debería existir ese esfuerzo cortante. Pero en este caso sí lo vamos a considerar. Va a tener cierta fricción y va a actuar. Ahora, hay que tener cuidado, tenemos una pequeña relación entre las áreas. El diferencial de área T tangencial va a ser igual al diferencial de área, multiplicado por el seno de θ va a ser igual al diferencial de área, ¿no?
Simplemente estamos aplicando un poco de trigonometría. ¿Sí? Recordemos que el ángulo θ es el ángulo que representa la pendiente de la tobera justo en esa sección. Muy bien, entonces aplico la tercera ecuación de conservación. Sumatoria de fuerzas externas menos sumatoria de fuerzas inerciales es igual a la derivada respecto al tiempo de la variación de la cantidad de movimiento acumulada en el volumen de control más la transferencia de cantidad de movimiento a través de las fronteras, ¿no? Representada por esa integral de superficie. Entonces considero las mismas suposiciones de los casos anteriores de uniformidad y estabilidad y llego a esta expresión. Recordemos que no hay fuerzas inerciales. Sí, porque recordemos de que el marco respecto al cual se está moviendo el volumen de control es quieto, está quieto, ¿no? Tiene velocidad cero, por lo tanto tiene aceleración cero y no tiene fuerzas inerciales. Entonces simplemente desarrollo la sumatoria de fuerzas externas considerando todas las fuerzas que actúan de forma horizontal en el volumen de control. Entonces tengo básicamente cuatro fuerzas, ¿no? Horizontales. Las dos fuerzas debido a la presión de entrada y la presión de salida, la fuerza debida a la presión con la cual la tobera aprieta el volumen de control y la fuerza debida al esfuerzo cortante, debido a la fricción de la tobera. Muy bien. Entonces voy a operar y voy a considerar las siguientes relaciones geométricas. El diferencial de área tangencial es igual al diferencial de área normal sobre el seno de θ. La tangente de θ va a ser f' de x. Recordemos de que f representa la función radio o diámetro, ¿no? De acuerdo a mi conveniencia. Y también que el flujo másico es densidad velocidad por área, por la ecuación de continuidad. Ahora, hacemos el reemplazo en esa ecuación, llegamos a esta segunda expresión, y ahora vamos a pasar a eliminar los términos que se repiten y tener los términos de segundo orden, ¿no? Los que tienen doble diferencial. Por ejemplo, diferencial de P por diferencial de área. Vamos a eliminar ellos. Y llego finalmente a la ecuación que me interesa, que es la tercera. Menos diferencial de presión sobre presión, menos el tau, que es el esfuerzo de corte, sobre la pendiente de la tobera por la presión, por el diferencial de área sobre área, es igual a la densidad sobre presión por diferencial de v cuadrado sobre 2. Muy bien. Puedo revisar el cálculo con entendimiento. En el futuro se dan cuenta que está bien. Siguiente ecuación, cuarta ecuación. Relación entre área y radio hidráulico. El radio hidráulico se define como un parámetro para canales y conductos de tipo tubular. Aquí tenemos en el dibujo lo que estamos representando nosotros como radio hidráulico, ¿no? En algunas bibliografías se va a encontrar como diámetro, ¿no? Pero básicamente se puede trabajar con cualquiera de los dos, no hay mucha diferencia. Recuerden que la variación del radio va a ser igual a la variación del diámetro, porque el radio solamente es el doble, el diámetro es el doble del radio. Estamos considerando una tobera de sección circular. Entonces el área sería igual a pi por radio cuadrado, lo mismo que decir pi por diámetro cuadrado sobre 2. Hacemos el diferencial de área, diferenciamos ambos lados de la ecuación y aplicamos la regla de la cadena. Recordemos que estamos diferenciando respecto a x. Entonces aplicamos la regla de la cadena y tendría 2pi sobre 4 por d por derivada de d respecto de x por diferencial de x, tomando d como diámetro. Ahora dividimos ambos lados entre el área y recordamos que área es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Y luego finalmente tomamos de que, bueno, que la forma de perfil viene dada por f de x, ¿no? Solamente hacemos un simple reemplazo. En vez de colocar el d, colocamos el f. Bien. Tenemos la cuarta ecuación. Esta está sencilla, ¿no? Es una simple relación geométrica entre el área y el diámetro. Bien. Número de Mach. Recordemos que el número de Mach es un número dimensional que relaciona fuerzas inerciales contra fuerzas de compresibilidad, pero también relaciona cuánto es la velocidad del flujo respecto a la velocidad del sonido en un punto del mismo flujo. Respecto al número de Mach se puede distinguir tres tipos de fluidos.
Tenemos el flujo subsónico cuando el Mach es menor que 1, sónico cuando es igual a 1 y supersónico cuando es mayor que 1. Entonces tenemos la ecuación del número de Mach, por definición es V sobre C. C recordemos que es la velocidad del sonido. Y dicha velocidad solamente depende de la temperatura. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque esa velocidad, que es muy conocida, ¿no? Raíz cuadrada de KRT, solamente se cumple exactamente cuando hablamos de un flujo adiabático. Adiabático o reversible, ¿no? Tiene que ser adiabático o reversible para que se cumpla exactamente. En su problema no tenemos un flujo adiabático reversible porque tenemos fricción. Sería adiabático irreversible. Sin embargo, no hay mucha variación entre asumir una velocidad y la otra, ¿no? La otra sería de asumir una velocidad para un flujo isotérmico, ¿no? Algunos lo toman. Yo lo estoy tomando solamente con un flujo adiabático reversible porque no hay mucha variación con el modelo que estamos tomando. Hago un despeje. Mando KRT, raíz cuadrada de eso al lado izquierdo y elevo ambos lados al cuadrado. La idea es desaparecer la raíz. Ahí tengo una primera ecuación que es coloreado de color naranja. Y la diferencia. Aplico regla del producto. Recordemos que m y temperatura son variables. Y divido entre m cuadrado por t. Luego el KR que está en el lado izquierdo lo paso al lado derecho. Y empleo la segunda ecuación que hice en diapositivas atrás. Diferencial de v cuadrado sobre 2 es igual a menos cp diferencial de t. Agrupo los diferenciales de t sobre t y llego finalmente a esta ecuación. Sería la sexta ecuación. Una relación directa entre la temperatura y el número de Mach para una determinada sección. El cuadrado del número de Mach. Ahora, el esfuerzo de corte se va a dar debido a la fricción o la rugosidad que existe en las paredes de la tobera. Ese factor de fricción normalmente depende del número de Reynolds. No de Reynolds y también depende de la rugosidad específica de la tobera. Pero realmente muchos lo han calculado de una manera indirecta, ¿no? Cuando hacían cálculos en tuberías y usaban el diagrama de Moody para calcularlo. Bien. Este factor realmente no es una constante, ¿no? No puede ser una constante en una tobera. Pero vamos a asumir que es constante o que no varía de manera apreciable. Ahora, el esfuerzo de corte se define como el factor de fricción por la densidad por la velocidad cuadrada sobre 2. Definición únicamente. Ahora reemplazo velocidad, lo coloco en función del número de Mach. Y llego finalmente a esta expresión. Ahora, voy a emplear también la ecuación de estado de los gases ideales, la famosa ecuación. Esa que relaciona la presión, la densidad, la constante particular del gas, la temperatura. Y la voy a diferenciar. Igual, tengo que aplicar la regla del producto para diferenciar el lado derecho. Y luego divido entre presión y entre densidad RT, que son lo mismo, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho. Obtengo finalmente la ecuación que yo deseo. Igual, es una ecuación que contiene tres diferenciales. Diferencial de presión sobre presión es igual a diferencial de temperatura sobre temperatura, más diferencial de densidad sobre densidad. Muy bien. Una vez que he hecho todo eso, agrupo todas las ecuaciones que acabo de deducir. Y tengo en total 9 ecuaciones. 9 ecuaciones. La ecuación 7 tiene parte A y parte B. Resumamos, la primera ecuación es la ecuación de la continuidad. La segunda es la ecuación de la conservación de la energía. La tercera, la conservación del momentum. La cuarta es la relación entre el área y el radio o diámetro hidráulico. La quinta es la ecuación de estado de los gases ideales. La sexta es la ecuación de estado pero en forma diferencial. La 7a es la relación entre la velocidad cuadrada, el Mach cuadrado y la temperatura. Recuerden que se dedujo a partir de la definición del número de Mach. La 7b viene a ser la relación entre la temperatura y el cuadrado del número de Mach. Va a ser muy interesante utilizarla.
Y la última es la definición de esfuerzo cortante. Muy bien. Ahora, aquí viene justamente el gran arte del ingeniero, ¿no? Del ingeniero modelador. Tenemos que agrupar todas estas ecuaciones diferenciales de manera que obtengamos una única ecuación diferencial que nos describa el comportamiento del flujo a través de la tobera. Entonces aquí va un pequeño desafío para todos aquellos que están mirando el video. Antes de ver la solución, traten de encontrar esa ecuación diferencial. Les voy adelantando que tiene que ser una ecuación diferencial que relacione el cuadrado del número de Mach con la coordenada X, que representa la posición de cada sección de la tobera. Número de Mach cuadrado en función de X. Traten de encontrarlo. Combinen las ecuaciones de manera que encuentren esa ecuación diferencial. Y si no pueden hacerlo, no hay problema. Continúen viendo el video. Solución. Hay que utilizar las ecuaciones 6, 8 y 2 y hacer el reemplazo en la ecuación 3. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Recordemos que la ecuación 3 va a ser nuestra ecuación base principal, que es la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. La tomo como base porque es la ecuación en la cual aparecen casi todas las variables. Área, densidad, presión, esfuerzo cortante, la sección en función de la pendiente de la tobera y también la velocidad, que se relaciona con el número de Mach. Entonces, por eso la clave está en reemplazar en esa ecuación. Aquí está el reemplazo hecho. Al hacer ese reemplazo estoy quitando algunas variables, principalmente la presión y también la velocidad. Ahora hay que reemplazar la primera ecuación en la novena, en la que acabo de deducir. Recordemos que la primera ecuación es la ecuación de continuidad. Al hacer eso estoy eliminando la densidad de la ecuación, pero estoy volviendo a introducir la velocidad. Sin embargo, esa velocidad puede ser eliminada, ese diferencial de v sobre v puede ser eliminado fácilmente multiplicando v arriba y v abajo, con la idea de que aparezca el término cuadrático. Y ya sabemos que ese término cuadrático ya lo tenemos del pasado, ¿no? El v cuadrado se relaciona con la temperatura directamente. Entonces voy a utilizar la ecuación 7a y la ecuación 2 para reemplazar en la ecuación anterior. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es agrupar los diferenciales de t en un lado y los diferenciales de área en el otro lado. Bien, el siguiente paso es reemplazar las ecuaciones 4 y 7b en la ecuación 10, en la que acabo de deducir. Pues aquí tengo el reemplazo ya hecho. Y ahora simplemente hay que hacer un cambio de variable. Si se dan cuenta, en casi toda la expresión solo aparece como variables el m cuadrado, el número de Mach al cuadrado, y alguna función de x, que es o bien el radio hidráulico, o bien el f' de x. No aparece más. Muy bien. Ahora, recordemos algunos conceptos, ¿no? El calor específico a presión constante se puede expresar como calor específico a volumen constante más la constante particular del gas, denominada R. Y llego finalmente a esta expresión. Hago un poco de álgebra, hay que reducir lo que se pueda reducir, factorizar lo que se pueda factorizar, con la idea de reducir el tamaño de la expresión. Finalmente llego a la expresión deseada, una única ecuación diferencial que relacione y con x, el cuadrado del número de Mach con la posición. Y si se dan cuenta es una ecuación diferencial ordinaria, de grado 1, pero no lineal.
Ahora viene el análisis cualitativo de esta ecuación. ¿Por qué hago análisis cualitativo? Porque es una ecuación de gran complejidad y muchas veces no se puede encontrar una ecuación, una solución analítica. Entonces voy a usar este truco. Voy a separar la ecuación diferencial en dos ecuaciones diferenciales. Una que esté dada por el numerador y otra que esté dada por el denominador. Muy bien. En el numerador tengo esta expresión y mayúscula de xy, que sería 4 por y por coeficiente de fricción por k por y menos f' de x por 1 más k menos 1 sobre 2 por y. Eso va a ser igual a la derivada de y respecto de t. Primera ecuación. Y la segunda ecuación es el denominador, 1 menos y por f de x igual a la derivada de x respecto de t. Entonces, ahora en vez de tener una sola ecuación diferencial, tengo un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Vamos a asumir, bueno, vamos a tomar algunas cosas obvias. K menos 1 sobre 2 va a ser mayor que 1. Eso porque el valor de K recuerden que representa el cociente entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante, siempre tiene valores mayores que 1. Por ejemplo, el aire tiene un 1.4. Y, como es el cuadrado del número de Mach, tiene que ser un número siempre positivo. Y bueno, también tenemos que va a ser mayor que 0 y K también va a ser mayor que 0, ¿no? F de radio va a ser mayor que 0 porque es un radio, una distancia, ¿no? Siempre es un número positivo. Ahora tenemos que encontrar los puntos de equilibrio de ese sistema de ecuaciones diferenciales, para lo cual hay que igualar cada derivada a 0. Entonces primero evalúo 1 menos y por f de x mayúscula, igual a 0. Como f de x siempre es un número positivo, la única solución es de que y barra tiene que ser igual a 1. Y este resultado lo reemplazo en la ecuación de y mayúscula. Al reemplazar, tengo que la única forma de que ese producto sea igual a 0 es de que el factor intermedio valga 0. Y como y barra vale 1, tendría una ecuación. Factor de fricción por k menos la pendiente, que sea igual a 0, lo que implica que en el punto de equilibrio, la pendiente evaluada en el punto de equilibrio tiene que ser igual al producto del factor de fricción por el k. Es un resultado bastante interesante. Muy bien. Entonces, de existir equilibrios en el sistema, del interior de la tobera, puntos de equilibrio, estos puntos de equilibrio tienen que cumplir las dos condiciones. Se va a dar cuando el Mach sea igual a 1, cuando estemos en un flujo sónico, y para una característica especial de la pendiente. La pendiente tiene que tener un valor especial en ese punto. Muy bien. Ahora voy a evaluar las derivadas parciales de las dos ecuaciones diferenciales, y mayúscula y x mayúscula, con la idea de encontrar el jacobiano. Hago esto para descubrir la naturaleza del punto de equilibrio. Quiero saber si es un punto de equilibrio que representa un atractor, un repulsor, un punto de silla, una espiral estable o una curva cíclica, ¿no? Para eso voy a hacer las derivadas. Entonces aquí pueden ver que estoy derivando la y respecto de x parcialmente, o sea, todo lo que no sea x es una constante, y también estoy derivando y respecto de y. Y llego finalmente a estos dos resultados. Luego hago lo mismo para sacar respecto a x en un caso y respecto a y en el otro caso. Y obtengo finalmente las derivadas parciales. Luego evalúo el jacobiano. El jacobiano de mis dos ecuaciones. Y evalúo ese jacobiano justamente en el punto de equilibrio, que es lo que me interesa. Ahora, para determinar la naturaleza del punto de equilibrio tengo que determinar los autovalores de ese jacobiano. Para determinar los autovalores del jacobiano tengo que encontrar la ecuación o el polinomio característico del mismo. Para eso determino la traza y la determinante de mi matriz. Aquí pueden ver la traza de J y el determinante de J. La traza, recuerden que es la suma de los elementos de la diagonal principal.
y determinante es la diferencia del producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. ¿Sí? Casi una matriz de 2 por 2. Con esto puedo armar mi ecuación característica. Recordemos que lambda representa los autovalores. Como tengo una ecuación característica de grado 2, el lambda puede ser básicamente encontrado con la fórmula general, ¿no? Para sacar las raíces de ese polinomio. Entonces, operando y reemplazando, finalmente tengo que lambda tiene esta forma, una forma un poco extensa, y contiene bastantes términos, ¿no? Como la segunda derivada de f, el f normal, factor de fricción, valores de k. Muy bien. Ahora, lo que tengo que hacer es analizar la naturaleza de estos autovalores. Recordemos que los autovalores pueden ser reales o complejos. Pueden ser de dos valores del mismo signo o de signos contrarios, y cada uno representa un comportamiento diferente de la solución de la ecuación diferencial. Por ejemplo, para que sea un valor complejo, el valor que está al interior de la raíz cuadrada que vemos tiene que ser un número negativo. Entonces, y si eso sucede, recordemos de que el retrato de fase de esa ecuación diferencial sería una espiral, que podría ser una espiral que esté entrando hacia el punto de equilibrio o saliendo del punto de equilibrio. Entonces quiero saber para qué condición se tiene que cumplir para que justamente se dé esa espiral, ese punto de equilibrio de tipo espiral. Entonces digo, el interior discriminante tiene que ser menor que 0. Haciendo un despeje adecuado, tengo que la segunda derivada tiene que ser menor que cierto valor, que es 1 más k por k cuadrado por coeficiente de fricción al cuadrado sobre 2 por f de x, evaluado en el punto de equilibrio. Si es menor que ese valor, y eso si se da cuenta es un valor negativo, se tendría justamente el comportamiento de espiral. Muy bien. Ahora recordemos de que el otro punto de bifurcación se va a dar cuando el valor de la raíz sea mayor que la traza de j. En pocas palabras, que sea mayor que aquello que no está dentro de la raíz. ¿Por qué? Porque si eso pasara, tendríamos los casos en los cuales saldrían dos valores reales, en un caso con signos iguales y otro caso con signos opuestos. Muy bien. Entonces yo quiero saber qué tiene que pasar para que salgan dos valores con el signo opuesto. ¿Qué condición debe cumplirse para ello? Entonces ahí estoy reemplazando, ¿no? Traza al cuadrado tiene que ser menor o igual que la traza al cuadrado menos 4 veces el determinante. Haciendo el reemplazo de la traza y determinante llego a esta ecuación. Y finalmente se concluye que el f2' tiene que ser mayor que 0 para que se cumpla necesariamente esa igualdad. Recuerden entonces cuál sería finalmente mi conclusión, de que la segunda derivada de la curva de la Tobera evaluada en el punto de equilibrio tiene que ser mayor que 0 para que tenga dos raíces de signo opuesto, lo que conlleva finalmente a tener una solución de tipo silla, que es una solución inestable. Muy bien. Bueno, aquí tengo el otro caso, ¿no? En caso de que la segunda derivada sea mayor que ese valor negativo, que hace rato, no tendría un punto de silla. No tendría un punto de espiral, que diga, tendría un nodo estable, ¿no? Siempre y cuando la segunda derivada sea menor que 0. Entonces, todos mis análisis los estoy representando en esta gráfica. La naturaleza del punto de equilibrio depende básicamente de la segunda derivada evaluada en el punto de equilibrio. Tengo tres comportamientos básicamente de ese punto de equilibrio: espiral, nodo inestable y punto de silla. Si es mayor que 0 será un punto de silla.
Si es menor que cierto valor negativo, será una espiral. Y si estoy en medio de los dos valores, tendré un punto de nodo inestable. Ahora, también quiero probar si existen o no existen soluciones periódicas o ciclos límite en mi retrato de fase. Entonces voy a utilizar el criterio negativo de Bendixson, que nos dice si la divergencia del campo vectorial no cambia de signo en una determinada región del plano R cuadrado, y esa región es simplemente conecta, entonces el sistema no tiene soluciones periódicas. Entonces yo voy a considerar estas dos ecuaciones, y el cociente de ellas finalmente representa mi ecuación diferencial base. Ahora calculo la divergencia de ese campo. Entonces aquí estoy colocando las derivadas parciales respecto de cada una de las componentes de este vector. Y finalmente llego a que eso es igual al coeficiente de fricción por K sobre f de x. Como se dan cuenta, los tres valores que aparecen a la derecha son números positivos. Su operación final, su multiplicación y división, me va a dar otro número positivo. Lo que implica de que f de x lo que implica que la divergencia va a ser siempre un número positivo, ¿no? Y como no cambia entonces de signo en el diagrama de fases, se concluye entonces de que no hay soluciones periódicas. Bien, en el segundo video vamos a evaluar qué es lo que pasa en cada uno de los diferentes tipos de tobera. Aquí les dejo un adelanto, ¿no? Tengo diferentes tipos de retratos de fase que dependen básicamente de la naturaleza del perfil. Podría ser un perfil de sección constante, un perfil de sección parabólica, de sección cuarta, sección lineal. Muy bien. Es todo por ahora. Gracias.